Vamos ahora a Juan 10, la parábola del redil. Esta es a mí me encanta también esta palabra, bueno, todas, pero bueno. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. ¿Quién es la puerta y quién es el redil? Yeshua es las dos cosas, es la puerta y es el redil. Entonces dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Quién es el que sube por otra parte? Pues el que no siga a Dios. El que es ladrón y salteador, ¿quién es? Nancy, ¿quién es? El diablo, muy bien. Entonces, el que va por otro lado, o también el que sigue una falsa doctrina, ¿no? Que a través de diezmo, de ofrenda, qué sé yo, va por otra parte, entonces ese es ladrón y salteador. Dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O sea, él realmente es la puerta, él es el pastor de las ovejas. Esta palabra es el cumplimiento de Ezequiel 34, que después, si ustedes quieren, léanlo, que está muy bien y van a ver que es el cumplimiento de esta palabra, que habla de buen pastor y demás. A este abre el portero, dice, y el portero ¿quién es? Dios es el portero, muy bien. Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿De dónde las saca? Del alma. ¿De qué? Del pecado. Muy bien. Las ovejas dice llama por nombre, es maravilloso porque claro, Dios nos conoce por el nombre, si nos llama cada uno por su nombre. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, fíjate vos, ¿no? Va delante de ellas, ¿eh? Sí, como un guía. Exactamente, como un guía, las protege, va adelante. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz, ¿eh? Y la voz de él es la palabra, ¿eh? Muy bien. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños, ¿eh? Acá lo que nosotros, porque no es cierto, no, pero no es tan así de que a los extraños no los siguen. Para no seguir una voz extraña, es decir, para no seguir un falso profeta, un falso maestro, un falso pastor, ¿qué tenemos que tener nosotros? Discernimiento espiritual, porque si no tenemos mucho discernimiento, vos por ahí te habla otro y vas detrás del otro también porque te parece que está hablando lo mismo, ¿te das cuenta? Y por ahí es un falso profeta, un falso pastor. Entonces para esto tenemos que tener discernimiento de la palabra, ¿eh? Dice el 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Bueno, entonces el 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero las ovejas mías no lo oyeron. Dice, los que pudieron venir falsos profetas, pero mis ovejas, dice, las que estaban firmes en mí, no lo siguieron. Muy bien. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, ¿ves? Y entrará y saldrá y hallará pastos, ¿eh? Buenísimo. Entonces, claro, el que por él entrare, realmente, ¿qué quiere decir el que por él entrare? El que se queda con él, el que obedece a él, va a ser salvo. Pero dice el 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar, viene el diablo y ¿quién más? Vienen para hurtar y matar y destruir, ¿eh? También las doctrinas del diablo son las que nos destruyen, ¿no? Qué sé yo, falsas doctrinas del mundo, por ejemplo, no sé, esto que decíamos, o una falsa creencia. Es como que sí, te dicen que vas a tener eso, pero si sigues ciertas cosas, entonces si tú las sigues que vas a tener tal, pero te engañan. Te engañan, entonces tú luego no vas a recibir lo que te están diciendo porque tú has seguido unas cosas que no son. Exactamente. Igual que todas las doctrinas del diablo, que son todas sumamente atractivas, ¿no? En un mes vas a salir de toda esa, ¿no? Mentira, realmente, ¿no? Sí, vas a poder superarte, vas a tener una autoestima altísima, qué sé yo, y quién habla de autoestima y qué importa, cuando en realidad no tenemos la paz de Dios, no reconocemos que somos polvo y miseria en realidad y no reconocemos nuestros pecados. Es decir, a la criatura vieja le cuesta mucho reconocer, que vos andás a decirle a un amigo tuyo, vos tenés que arrepentirte de tus pecados, y te va a decir, ¿qué pecado? Claro, ¿qué pecado? Yo no tengo pecado, ¿no? ¿Qué me venís con esas cosas ahora? Entonces, claro, nos cuesta mucho poder reconocer eso.
Entonces dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, cuando acá habla de la abundancia también habla, sí, abundancia de paz, abundancia de todo el fruto del Espíritu más que nada, ¿no? Y de la vida eterna. Yo soy el buen pastor, dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y él evidentemente cumplió esto, dio su vida, ¿no? Muy bien, más el asalariado y que no es pastor, es de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Es decir, esto es el tema de los falsos pastores, ¿ves? Que realmente sí, por ahí muchos de ellos están ahí porque se llevan su buen dinerillo y entonces cuando hay un problema disparan, pero no van a defender a su grey, ¿no? Entonces, bien. Dice, así que el asalariado huye, dice, porque es asalariado y no le importan las ovejas, sino que, claro, fingen, ¿no? Fingen que sí, que ahí hay mucha emocionalidad, hay mucha cosa, pero en definitiva es todo mentira, lo único que quieren es sacarle el dinero a la gente. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, aunque el conocimiento del Señor sabemos que es gradual, ¿no? No podemos decir hoy yo lo conozco, ¿no? Porque conocer al Señor es... Pero bueno, gradualmente nosotros vamos realmente empezando a conocerlo. Tenemos que pedirle a Dios cuando oramos que nos dé entendimiento de la palabra. Esto es muy importante, Pidan entendimiento de la palabra, pidan revelación al Señor, pero sobre todo entendimiento de la palabra, porque entender la palabra es entenderlo a Él, ¿no? Y sobre todo porque vemos que realmente a medida que nos adentramos nos damos cuenta que los pensamientos de Él realmente son muy distintos, la manera de resolver los temas de Dios es muy distinto a lo que tenemos nosotros, entonces tenemos que aprender de verdad a conocerlo, ¿no? Entonces pedirle para eso entendimiento de la palabra también. Muy bien, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Ves? ¿Por qué? El Padre lo conoce y él conoce al Padre. ¿Por qué? Porque son ¿qué? El Padre y él. Uno, claro, exactamente, los dos son uno. También tengo otras ovejas que no son de este redil, dice. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esto era para la iglesia, para nosotros, ¿no? Los gentiles, porque claro, él viene para Israel en realidad. Cuando Israel no lo reconoce, entonces va a los gentiles. En realidad esta dispensación de que Israel no lo conozca es para que nosotros realmente lo conozcamos. Fue una maravilla para los gentiles. Ellos llamaban nosotros, es decir, los que estábamos fuera nos llamábamos gentiles, llama la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, entonces dice, aquello debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. No solamente ellos, sino todos, ¿no? O sea, por eso ya no habrá judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni mujer ni mujer, somos todos uno en Cristo Jesús. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Viste cuando hay gente que dice, sí, a él lo mataron porque lo entregaron los judíos, porque lo entregó Judas, porque no, él puso su vida porque era lo que venía a cumplir, ese es el cumplimiento de la palabra, ¿no? De la ley, él tenía que poner su vida por nosotros. Entonces dice, yo la tomo, la pongo y la vuelvo a tomar, eso no, nadie me obliga ni nadie, yo lo hago por voluntad. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, que ponga mi vida realmente por las ovejas, ¿no? Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, claro, porque decían, este dice que es Dios, está loco. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Bueno, muchas veces, ¿no? Muchas veces... Esto es lo que nos habla también el hombre viejo, ¿no? Cuando decimos, te está diciendo cosas en el oído, ¿no? Entonces dice, no, ¿por qué oís? Pero si vos podés hacer esto, ¿por qué no querés? ¿Por qué no? Si total, ¿qué te va a hacer? Un pecadito más o menos, no pasa nada. Muy bien, volvió a abrir disensión, entonces bien. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, pues ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Claro. Entonces, el 22 dice, celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón.
Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le responde: os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Viste? Porque él decía siempre: yo hago lo que veo hacer al Padre. Mi Padre trabaja, yo trabajo. Entonces dice: las obras que yo hago dan testimonio de mi Padre. Si ustedes no me creen es porque no quieren, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Claro, ellos no lo reconocen porque evidentemente no lo escuchan, no tienen el espíritu para recibir a Jesús, ¿no? Entonces no son de su corral. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Ves? Uy, acá se vuelven locos los judíos. Vos imaginate. Pues los tipos dicen: ¿pero qué está diciendo este? Está más loco que... Claro. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Claro, no entendían nada. No tenían un velo, tenían una cortina en los ojos estos que no podían ver, ¿no? Eran terribles. Entonces Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Claro. Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Bueno, esto trajo bastante discusión, ¿no? Pero bueno, pero dice: ¿no está listo dioses sois? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Dioses pequeños, ¿no? Es decir, dioses sois, ¿qué quiere decir? ¿Que somos Dios? ¿Que somos como Dios? No, que realmente estamos recibiendo a Dios y entonces, bueno, somos hijos, ¿no? Y la escritura no puede serse quebrantada. Dice: y al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Claro, porque ellos sí en el Padre creían, ¿no? Ellos decían que sí, en el Padre, en Abraham y todo, pero resulta que en él no, y es lo mismo. Pero bueno, dice: si ustedes le están creyendo a mi Padre, entonces créanme a mí, pero no. Bueno. Entonces procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Claro, Juan era el que lo anunciaba, ¿no? ¿Qué decía Juan? Viene uno delante de mí que es mayor que yo, ¿no? No que era mayor porque, creo que la mandé esa palabra, no que era mayor porque fuera mayor en edad, porque era 6 meses menor Jesús que Juan, sino porque era mayor en autoridad, era mayor en deidad y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, es muy interesante ver lo loco que se volvían los judíos con él, ¿no? Porque realmente era así.